Entonces, este problema se las trae. Ustedes tienen hecho que tener mucho cuidado con este problema. Final. Tenemos un resorte que se suelta desde reposo en una superficie inclinada y bueno, nos piden la velocidad con que llega al extremo del resorte. Entonces, ojo, lo que va a hacer es, a conveniencia, voy a plantear mi inicio acá y mi final acá. Pero aquí viene la parte complicada del problema. ¿Cómo yo defino el nivel de referencia? Entonces, a conveniencia, yo voy a decir, bueno, a conveniencia, el nivel potencial gravitatorio, el nivel de referencia gravitatorio está en el momento exacto en que la caja toca el resorte, es decir, cuando el resorte está en su posición de equilibrio. Ese va a ser el nivel de referencia gravitatorio. Y por dicha, también el nivel de referencia de posición de equilibrio está ahí. Entonces, nos servirá. Vamos a ver si nos sirve este análisis. De nuevo, pero acá está el suelo. Recuerden, teoría, chicos, el nivel de referencia de gravedad se mide de forma arbitraria. Usualmente lo poníamos en el suelo, pero para en este caso en específico, no. Pongamos el nivel de referencia en el preciso instante donde el resorte está en la posición de equilibrio, para simplificar al máximo el problema. ¿Qué es lo que pasaba con este ejercicio cuando los ponían en el examen? De hecho, creo que a mí me lo ponieron, que uno llega a la Santísima, ¿cómo hago para sacar esta partecita y esta alturita? Demasiado complicado. Es complicarse demasiado, entonces no, me ahorro un salud y pongo el nivel de referencia gravitatorio en el preciso instante donde está el resorte. Entonces, ahora, hay fricción. ¿Qué conservación uso? Dame un toquecito que me están llamando, chicos. La santísima, hay fricción. ¿Qué hacemos? Entonces, por dicha, vean lo que nos dicen. Que de acá, y en serio, gente, vean que por dicha, el dibujo en física es la salvadota. De acá a acá, ¿cuánta distancia hay? 4 metros. ¿Y por qué eso es vital? Porque hay que sacar trabajo de la fricción. Cuando ustedes hablan de fricción, me sorprende que no me haya sacado el zoom. Estoy sorprendido. Entonces, hay dos ecuaciones de conservación. Vimos esta. Energía inicial es igual a la energía final. Esto es sin fricción. No pueden usar esta. La que tienen que usar es esta. Delta K más delta U es igual a trabajo debido a la fricción. Esa es la que tienen que hacer. Entonces, delta K es K final menos K inicial más delta U, U final menos U inicial. Es igual al trabajo de la fricción. Bueno, energía cinética inicial. Esto sale del reposo. ¿Cuánto vale esto? 0, porque lo suelto. Energía potencial final. Vean, al final, para este preciso instante de análisis, al final es cuando el resorte está en su posición de equilibrio y cuando toca el nivel de referencia potencial gravitatorio. Por dicha, entonces yo puedo decir, mira, al final no hay energía potencial. Uno, porque el resorte está en su posición de equilibrio. Y dos, porque ahí definimos el nivel de referencia gravitatoria. Entonces vean que la conservación me queda K final menos
la energía inicial, porque al inicio hay energía potencial gravitatoria, vean que de acá a acá hay una altura, hay una cierta altura, hay que sacarla. Es igual al trabajo debido a la fricción. Pero bueno, fórmula. Trabajo debido a la fricción es la fuerza de fricción por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fricción y el desplazamiento. Pero el desplazamiento va hacia allá, pero la fricción se opone al movimiento. Entonces yo sé que el coseno es 180 grados y el coseno de 180 es -1. Entonces me queda aquí K final menos U inicial es igual a menos fuerza de fricción por desplazamiento. Pero recuerdo de mi problema o mejor dicho, de mi curso de física 1 en la parte de Newton, que la fuerza de fricción es coeficiente de fricción. Bueno, como yo sé que esto fue en movimiento, es fricción cinética por la fuerza normal. Entonces, la conservación de energía, ¿ven qué problema más bello? Sería K final menos U inicial es igual a menos la fuerza de fricción, coeficiente de fricción por la fuerza normal por delta X. Voy a parar porque tal vez voy un poquito rápido. Pero el repaso. Hemos obtenido que la conservación para ese sistema es K final menos U inicial igual al trabajo de la fricción. El trabajo de la fricción, recuerden que es una fuerza constante, entonces es fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo teta. Bueno, pues ustedes saben que el coseno del ángulo teta para una fricción va a ser 180. Entonces me va a quedar, esta fórmula me va a quedar así, menos fuerza de fricción por delta X. Ahora, ustedes tienen que acordar de Newton que una fricción siempre es coeficiente de fricción por la fuerza normal. Entonces, en lugar de meter F sub, vamos a poner colorcitos, en lugar de poner esto, voy a poner esto. ¿Por qué le estoy poniendo su K? Porque vean que ese fue un análisis con movimiento. Es decir, al hacer un análisis con movimiento, tengo que usar la fricción cinética, porque vean que ustedes daban coeficientes estático o cinético. Entonces hay que usar la fricción cinética. Entonces mira que de acá a acá, simplemente estoy sustituyendo, en lugar de esto, estoy poniendo esto. Y listo. Ok, por allá, Sí, ya ahora sí, mucho mejor, muchas gracias. con gusto. Entonces, ahora vean, la fuerza normal. Bueno, chicos, aquí tenemos que usar Newton. Vean que tenemos un plano inclinado. Vean que ese problema está hermoso, bellísimo. 53,1. Tengo que ver la forma de la fuerza normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa mucho acá? Mira, yo recuerdo que la normal es el mg. No, chicos, no necesariamente. Va a depender mucho de la forma del sistema. Es que lo que tengo que ver, de sumatoria de fuerzas. Yo sé que este bloque a lo largo del plano inclinado siente la normal, siente la fricción y hacia abajo, siempre hacia abajo, siente el peso, el famoso W minúscula. Entonces, si yo defino el marco de referencia de Newton
aprovechando la inclinación del plano inclinado, o sea, así, X positivo hacia abajo, porque el bloque se mueve hacia abajo del plano inclinado, y Y positivo hacia arriba. Entonces yo puedo decir, bueno, yo ocupo la fuerza normal está en Y, entonces ocupo hacer sumatoria de fuerzas en Y. Vean que como pusimos el marco de referencia, así vean que el peso no está ni en Y ni en X, quedó en ambas. Entonces recuerden que para planos inclinados, al peso le sacábamos componentes. Eso sería la componente en Y del peso y esto la componente en X. Y este ángulo usualmente es el ángulo del plano inclinado, que es 53,1. Entonces, bueno, y aplico seno, voy a aplicar coseno. Coseno de cita. Coseno de cita es cateto adyacente, que cateto adyacente se llama WY, entre el peso de hipotenusa, W. O sea, para este problema, WY es W por coseno de cita. O sea, MG por coseno de cita. Entonces, bueno, hago suma de fuerzas en Y. Vean que en Y no pega brinquitos. Entonces yo sé que en Y no hay aceleración. Es igual a 0. Entonces aplico suma de fuerzas. Tengo normal hacia arriba, componente Y del peso hacia abajo. Normal menos WY tiene que ser igual a 0. Entonces, la normal numéricamente se iguala a la componente en Y del peso. Y esto con trigonometría demostramos que es mg, ajá, mg, pero por coseno de teta. Entonces vean que eso fue un breve repaso de Newton de planos inclinados. Pero ahora sí, me devuelvo a la conservación. Conservación. K final menos U inicial. Habíamos demostrado que era menos coeficiente de fricción cinética por la normal por el desplazamiento delta X. Entonces, bueno, pero la normal es todo esto. Entonces sustituyo K final menos U inicial es igual a menos coeficiente de fricción cinética por la normal, que numéricamente me dio mg por coseno de teta por delta X. Y vean qué lindo. Esto es un valor numérico que yo conozco. Esto lo conozco. Esto yo lo puedo calcular. Y esto yo sé que es 4 metros. Ya casi, ya casi. Porque me preguntan la velocidad final. Bueno, pues yo sé que la fórmula sería un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, energía cinética final, o sea, cuando apenas toca el resorte, menos mg por h inicial. Profe, qué pereza estar arrastrando letras. ¿Por qué usted ha trabajado a punta de letras y sin ningún valor numérico? Porque al final no me importa cuál sea el valor numérico, si yo llego a la fórmula correcta, entonces, uno, en el caso que lleguen a la respuesta incorrecta, una revisión rápida les puede reconocer 18 o 20 puntos. Y dos, porque así en el caso no se pueden enredar con los valores numéricos. En el caso que pues son disléxicos, por ejemplo, y escriban mal el número. Entonces, rayos, profe, pero nos hace falta la altura inicial. Bueno, dibujo. Yo sé que aquí estaba la caja. Yo sé que yo puse el nivel de referencia gravitatorio acá.
Y yo sé que el problema me dice que de acá a acá delta X vale 4 metros. ¿Cómo hago, profe, para sacar entonces esta altura con respecto a este nivel de referencia? Bueno, si se dan cuenta, este ángulo es de 53,1. Pues resulta que por semejanza de triángulos, este ángulo también es 53,1. Entonces, bueno, yo puedo aplicar seno de zeta es igual a la altura entre la hipotenusa, que sería delta X, que es 4. Entonces, la altura sería delta X por seno de zeta. Entonces, ahora sí, ya. Ahora sí, la altura la voy a meter acá. Entonces, ahora sí. Conservación final. Qué programa lindo, ¿verdad? Me queda un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos mg por la altura inicial, delta x por seno de teta, igual a menos coeficiente de fricción cinética por la masa por g por coseno de teta por delta x. Y vean que tengo una ecuación que tiene todos los valores sustituibles menos la velocidad final. Yo ya puedo encontrar cuánto es la velocidad final. Entonces, ahora, noten que la masa está acá y está acá. Yo las puedo cancelar. Entonces, voy a multiplicar todo por 2. Entonces me queda que velocidad final al cuadrado menos 2 veces g por delta x por seno de zeta es igual a menos coeficiente de fricción g delta x por coseno de zeta. Entonces, despejo la velocidad final. Entonces, la velocidad final al cuadrado sería. Profe, Ujú, ahí donde multiplico por 2 no tenía que hacerlo también del otro lado. muchas gracias. Ahora sí, sería 2 por g por delta x por seno de teta menos 2 por g por delta x por coeficiente de fricción cinética por coseno de teta. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la rapidez final sería más menos la raíz cuadrada de, abro paréntesis, 2 veces g delta x seno de teta menos coeficiente de fricción coseno de teta. Entonces, bueno, yo sé que delta x vale 4 y el coeficiente de fricción cinética vale 0,2. Y teta es 53,1. O sea, la rapidez final sería más menos, sustituyo los valores, 2 por 9,8 por 4 por seno de 53,1 menos 0,11 por coseno de 53,1.
Entonces, la rapidez final sería 2 por 9,8 por 4 por, abro paréntesis, seno de 53,1 menos 0,2 por coseno de 53,1. ,3 metros entre segundo. Y con esto apenas terminamos la mitad del problema, ¿verdad? Bueno, entonces de nuevo, dibujo. Tenemos esto. Tenemos la caja que llega con el resorte, apenitas. Este va a ser nuestro inicio. Y luego, obviamente, la caja va a comprimir el resorte provocando que si, por ejemplo, esta era la posición de equilibrio del resorte, vea entonces que, supongamos que aquí está la posición de equilibrio, se comprimió un cierto, pongámosle un cierto D, pero el resorte se comprimió un D, pero la caja entonces también recorrió un D. ¿Cómo hacemos, profe? Bueno, de nuevo conservación, voy a aplicar conservación. De acá, cuando la caja golpea el resorte con velocidad de 7,3, hasta acá, cuando estamos en el punto de compresión máxima. ¿Qué va a hacer de nuevo este problema? Que ahora voy a decir, mira, bueno, para la parte B, profesor, mi nivel de referencia es el suelo. No, el nivel de referencia ustedes lo definen de acuerdo a sus necesidades. Entonces yo acá voy a decir, bueno, ni siquiera el suelo. Voy a decir que el nivel de... Ni siquiera va a ser suelo. Voy a decir que ahora el nivel de referencia es el punto de compresión máxima. Entonces, profe, yo de un problema a otro yo puedo cambiar los niveles de referencia, por supuesto. Eso es variante. Entonces, vean que este ángulo es este mismo ángulo. Y vean que esta distancia D es esta, y aquí se formó una altura. Entonces, bueno, planteemos la conservación. Delta K más delta U es igual al trabajo debido a la fricción, porque recuerden que sigue habiendo fricción. Entonces, delta K, bueno, K final menos K inicial más U final menos U inicial es igual al trabajo debido a la fricción. Parte B. Entonces, bueno, de nuevo, entonces,
¿Cuánto en el punto de compresión máxima del resorte, cuánto creen que valga la energía cinética? De la caja. Si tomamos una foto infinitesimal en ese punto de compresión máxima. Vendría cero. Cero, muy bien. En un punto de compresión máxima, en ese punto se detiene. Cero. Entonces me queda menos energía cinética inicial más energía potencial final. Ojo, acá tenemos dos tipos de energías potenciales. Puede haber del resorte, pero también puede haber gravitacional. Entonces, en el punto final, vean que en el punto final estamos tocando el nivel de referencia gravitacional. Entonces, no hay energía potencial gravitacional. Pero el resorte se comprimió. Entonces, hay energía potencial, pero del resorte. Menos energía potencial inicial. Bueno, al inicio es cuando apenas estamos tocando el resorte. Entonces no hay energía potencial del resorte al inicio. Pero, con respecto al nivel de referencia, sí hay una cierta energía potencial gravitatoria al inicio. Entonces, y esto lo pueden ver acá. Al inicio tengo energía potencial de gravedad. Trabajo de la fricción. Bueno, el trabajo de la fricción me va a dar menos fuerza de fricción por el desplazamiento. Pero ¿cuánto se desplazó la caja? Bueno, la caja se desplazó lo que se comprimió el resorte, un D. Entonces voy a ponerle un D. Entonces, energía potencial, energía cinética inicial menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Energía potencial del resorte. Bueno, recuerden que la energía potencial de un resorte en fórmula es K por X al cuadrado, donde K es una constante. En este caso, el resorte se comprimió un cierto D. K por D cuadrado entre 2. Menos energía de gravedad. Bueno, la gravedad sería mg por la altura. Llamémosle h. Ahorita sacamos esa h. Igual, fricción. Bueno, la fricción recuerden que es coeficiente de fricción por la normal. Y creo que no hace falta ponerlo otra vez, porque vean que recuerden que la normal otra vez nos va a dar mg coseno de teta. O sea, me queda. La conservación me va quedando. Menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más K por D cuadrado entre 2 menos mgh igual a menos coeficiente de fricción cinética por mg coseno de teta por D. Pero ¿y el h? Ah, sí, cierto, el h. Bueno, pero recuerden, hagamos un dibujo. El h es esto. Y aquí yo tengo el seno. Y esto fue literal lo que se comprimió y recorrió o el resorte, la caja. Entonces el H es
Seno de zeta es opuesto entre hipotenusa. Entonces, el H sería. Entonces, noten. Ven, lo ven acá. Este es mi distancia D. Tengo el triangulito. Entonces, ahora sí, sustituyo. Entonces, sustituyo. Menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más K por D medios al cuadrado menos MGH D por seno de zeta igual a menos coeficiente de fricción cinética por mg por coseno de zeta por d. Y yo lo que yo quiero averiguar es el d. La santísima, profe, ¿cómo hago para resolver eso? Vean que en el fondo es una cuadrática, y aquí era lo difícil de esa parte del problema. A mí me apareció este problema en el examen y yo no supe qué hacer. Entonces vamos a ver. Vean que es una cuadrática. Y voy a acomodarlo de forma cuadrática. Voy a poner la variable cuadrática primero. K medios d cuadrado. Esto lo voy a pasar al otro lado a sumar. No me queda. Más. Abro paréntesis. Bueno, no, primero no, voy a acomodarlo así mejor. Entonces vean, todo lo que resta es resolver la cuadrática. Esto era lo más difícil. Lo demás es puro valores numéricos. Y bueno, voy a acomodarlo un poquito para que sea más decente. Entonces, tengo K, constante de resorte, de al cuadrado, más, abro paréntesis, mu K, mg, coseno de zeta, menos mg, seno de zeta, por D, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado igual a 0. Entonces, vean que es una cuadrática de esta forma. A x al cuadrado más b por x más c. Entonces es una cuadrática. Simplemente tengo que resolver la cuadrática. Lo que voy a hacer es primero sustituir valores. Entonces voy a anotar los valores. K vale 200. K vale 120, perdón, 120, no hay nada. Coeficiente de fricción vale 0,2. La masa vale 2. Y el ángulo, la velocidad inicial, ustedes saben que la velocidad inicial es la velocidad que ustedes averiguaron en la parte anterior. O sea, 7,3. Y el ángulo es de 53,1. Entonces, vamos sustituyendo con mucha calma. Entonces, a la par de d cuadrado me queda k entre 2. K entre 2 es 120 entre 2. O sea, me queda 60 d al cuadrado. Más, vamos a ver, coeficiente 0,2 por la masa 2 por 9,8 por coseno 53,1 menos la masa 2 por 9,8 por seno de 53,1. Da
menos 13,3 D. Y luego me queda aquí menos un medio en la masa por velocidad inicial. Entonces, un medio masa 2 por velocidad 7,3 al cuadrado. Entonces, nos da menos 53,29 igual a 0. Y esta sería la cuadrática. Ahora, entonces, bueno, metemos eso en la calculadora. 953, 60. Menos 13,3 menos 53,29 nos da que X es 1,06 metros. O X es igual a menos 0,838 metros. ¿Cuál solución agarrar? Bueno, vamos a agarrar la solución positiva. ¿Por qué? Porque hacia abajo no estaba muy bien. Entonces vamos a hablar esto. Con esto terminamos la parte B. Esa es la compresión máxima del resorte. Entonces vean que prueba más lindo. Con esto terminamos la parte B. Entonces, parte C. ¿Cuál es al rebotar el paquete hacia arriba, qué tanto se acerca a su posición inicial? Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a aplicar otra vez conservación. Sí. Entonces vamos a hacer un dibujo para entender qué está pasando. Eso, vamos a ver. Tenemos el resorte totalmente comprimido. Bueno, y ahora yo lo que quiero hacer, mira, no, ahora quiero ver, una vez que el resorte lo empuje hacia afuera, quiero averiguar a cuánta distancia recorre de acá hasta su punto máximo. Pues bueno, voy a poner, bueno, inicio. Y mi final es el punto máximo, es decir, cuando se detiene. Por fricción, recuerden que hay fricción. ¿Qué nos dice la física? Bueno, esperamos que el bloque va a llegar a una altura menor a la que estaba al inicio, porque hay fricción. Entonces, voy a aplicar conservación. Entonces, otra vez voy a decir, bueno, a conveniencia voy a decir que el nivel de referencia gravitatorio es cuando estaba comprimido. Entonces, planteo conservación de energía. Pues una conservación con fricción. Delta K más delta U es el trabajo debido a la fricción. Delta K es K final menos K inicial más delta U. U final menos U inicial es igual al trabajo debido a la fricción. Entonces, al inicio estoy en el punto de compresión máxima, es decir, estoy esperando que el resorte empuje al bloque. Entonces, al inicio estoy en reposo, compresión máxima. Al final, bueno, yo quiero saber a cuánta altura máxima puede llegar el bloque, es decir, cuando se detiene. Entonces, que al final, reposo, se va a detener por fricción. Entonces, vean qué lindo me queda aquí. Entonces, U final menos
U inicial es igual al trabajo debido a la fricción. Bueno, U final. Bueno, cuando el bloque está acá, va a tener una cierta altura con respecto a ese nivel de referencia. Y además, ya no hay potencial de resorte, porque ya cuando el bloque está acá, es porque el resorte ya está en su posición de equilibrio. Entonces, vamos a tener mg por h menos U inicial. Bueno, al inicio estoy tocando el nivel de referencia gravitatorio, pero al inicio el resorte está comprimido, porque vean que por acá está la posición de equilibrio del resorte. Entonces, al inicio no tengo energía potencial gravitatoria, pero sí tengo energía potencial del resorte porque está comprimido. ¿Y es igual a cuánto? Al trabajo de la fricción, que sería menos fuerza de fricción por desplazamiento. Por dicha ya sabemos cuánto vale D, de lo que acabamos de encontrar. Y bueno, hacemos otra vez lo mismo, recuerden. Fricción en fórmula es coeficiente por normal. Y la normal, ya hicimos el diagrama del cuerpo libre, yo sé que la normal es mg coseno de zeta. Entonces, mg por h menos k por d cuadrado entre 2 menos coeficiente de fricción mg coseno de zeta por el delta x. Entonces, vean que el delta x para esta situación es de acá hasta acá, ¿verdad? Entonces, el delta x incluye la compresión de, ¿verdad? Entonces, tienen que jugar un poquito con la geometría. Entonces, ¿cuánto va a ser el h? Bueno, el h, vean que el h sería simplemente, todo esto es el delta x. Yo sé que el h es seno de zeta es h entre delta x. O sea, delta x por seno de zeta es igual a h. Entonces me queda mg por h, delta x seno de zeta, menos k por la compresión al cuadrado entre 2 es igual a menos coeficiente mg coseno de zeta delta x. Entonces de acá queremos averiguar cuánto es el delta x. Entonces, bueno, averiguamos cuánta distancia recorre.
Entonces, delta X sería, paso esto del otro lado a sumar. MG seno de zeta delta X más coeficiente MG coseno de zeta delta X es igual, esto va a ser otro lado a sumar. Entonces, factor común delta X MG seno de zeta más MG coeficiente coseno de zeta. Entonces, el desplazamiento sería de la compresión al cuadrado entre 2 mg seno de zeta más mu coseno de zeta. Entonces, delta X sería la constante del resorte, 120, según D, la compresión máxima del resorte fue de, vamos a ver, 1,06. Entre 2 por la masa, 2 por 9,8 por seno de 51,6 era. 53,1. 53,1. Ok, 53,1. Más 0,2 por coseno de 53,1. Entonces el delta X era de 120 por 1,06 al cuadrado, entre 2 por 9,8 por, abro paréntesis, seno de 53,1 más 0,2 por coseno de 53,1. Delta X es de 3,74 metros. Obviamente, no recorrió, ¿se acuerdan? Los 4 metros originales. Hagamos un dibujo para entender la física. Vean. Resorte comprimido. Posición de equilibrio. Recuerden que originalmente el bloque desde arriba recorrió 4 metros. Pero vean que ahora de acá hasta como por acá recorre 3,74 metros. Es decir, el bloque a cuánto quedó de la posición original. Le hicieron falta 0,4 menos 3,74. 0,26. ¿Y por qué no llegó a la altura máxima? Bueno, al desplazamiento máximo. Porque recuerden que hay fricción, se disipa energía. Y con esto terminamos este problema.